gente, ¿se acuerdan que terminó el Mundial y de repente se armó todo un revuelo? Bueno, lo hablaron los chusmas de la televisión, gente chusmas, panelistas, tertulianos, opinólogos, los chusmas de canales que meten su opinión, ignorantes, totales. Quería ver cómo cerró este ciclo, quizás no tuviste la noticia, pero te voy a contar en un video que hice más o menos como lo estoy haciendo ahora, cómo fue el proceso de idiotización sobre una cantante profesional, que puede gustarte o no, que sí o no, eso ya es problema de cada uno, por una broma que hizo sobre un partido de fútbol. Y bueno, la historia es esta, mira, así empezó, terminó el partido de fútbol, salió campeón España, muy bien, merecido para mí, pero la televisión, te sentás, bueno, vale, me abro una cervecita si querés, o un mate, o lo que sea, pongo la tele. Argentina sigue dolida por perder el Mundial frente a la Roja y muchos argentinos insisten en tratar ahora de boicotear todo lo que huele a español. No entiendo qué quiere decir. El último objetivo de su ira, ¿saben quién ha sido? Rosalía. Tras compartir una publicación en redes comentando la derrota de las perlas argentinas, ¡la presidenta de España, Rosalía! Algunos fans de la cantante han querido devolver su entrada para verla en concierto. Redes, después no vengas a hacer promo Argentina. Al final sos una hipócrita, qué lástima. Ojalá las perlas devuelvan todas las entradas. Rosalía, cancelada en Argentina. Un concierto homenaje a la cantante española ha sido suspendido después de que sus organizadores aseguraran haber recibido numerosos mensajes de odio y amenazas. En redes sociales, cada vez más argentinos están devolviendo las entradas y exigiendo reembolsos para los conciertos que Rosalía tenía previstos en Buenos Aires la primera semana de agosto. Y otros piden que sea declarada persona innoble en el país. La polémica ha llegado incluso a programas de televisión, donde algunos presentadores cargan contra ella. ¡Caracura! Rosalía, que no se suba al avión para venir a Argentina. Animan a dejar de escuchar su música e incluso la insultan. Si ya compraste la entrada en Rosalía, vamos a devolver. Muy caliente. Que saquen las canciones de la playlist. La famosa hospitalidad argentina, bueno, se tiene que ser deportado masivamente. Mientras tanto, las redes del artista se han llenado de críticas e insultos. Oye, no sé si os habéis enterado de otra polémica. ¿Otra? Sí, de Rosalía y Argentina, que ha habido un malentendido. Es que no paramos de hablar de divas. Es que hoy es el día de las divas. Toda la gente que importa, ya Toda la está. gente que importa. Rosalía, puedes... Desde aquí te digo, Rosalía, cariño, te adoro, me encanta. Deja de pedir perdón. Deja de pedir perdón, de verdad, que no pasa nada. Que a ti te gusta un cuadro de Picasso, luego no tienes que pedir perdón. Esto viene todo de una influencer que publicó un vídeo en sus redes sociales con la perla de Rosalía como canción de fondo y decía cómo suena la vida ahora que las perlas han sido desbotadas. Y la bandera de España en la descripción. Muy bien, te enteraste de lo que pasó. Un tipo diciendo, pero Rosalía, deja de mirar a Picasso. Otro diciendo, no vengan a mi país. No me representás a mi campeón en Argentina, perdóname. Hay que deportar, pero ¿a qué te dedicas? O después, otro diciendo, ay, Rosalía, los tertulianos, 4 tweets sacaste. O 4 comentarios del Facebook de 4 personas que quizás nada que ver. Y armaste toda una historia ahí con Rosalía porque necesitas vender y tenés que comer. Entonces, claro, yo te entiendo. Tonto, me enojé. Porque sí, porque me tengo que enojar. Al margen, vamos a ver las disculpas entonces sí de Rosalía. Y quiero que sí me digas tú ahora si Rosalía en este caso fue acertada, fue sincera, fue honesta en esto que dijo en el concierto en Argentina. Tu propia conclusión y quiero tu comentario. ¿Fue honesto lo que dijo? Vamos ahí, vamos a analizarlo. Porque madre mía, qué lío el otro día. Yo ahí scrolleando. Te amamos, Aparte, qué momento difícil no tener que estar ahí, madre mía, ir después de todo lo que generaron estos idiotas, a tener que ir y poner la cara y decir, bueno, pero a ver, fue una broma. Y mirá el rollo que se armó, De ahí scrolleando, mirándome, justificando, ¿vale? Justificando sin mirarlo mucho. Y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Tremenda cagada, no, cagada a la gente que tiene que vender humo y de repente la agarraron a esta piba, que a mí, particularmente la personalidad, me puede gustar o no, tampoco ella tiene que depender de que me guste a mí o no, pero la cagada es la prensa, la que consumimos todo el tiempo y nos aparta de nuestros propios centros, ¿no? Pero si vemos la gente que habla, tenemos que entender que esa gente no pinta nada. ¿Ustedes vieron la gente que habla? Ustedes pueden bajar al nivel de esa gente y entender que esa gente juegue con la música y arruine un espectáculo que lo tenía lleno. O en Argentina, bueno, la piba tuvo que salir a pedir disculpas gracias a esa gente que está todos los días por 2,50 en la televisión. Venga. Me salió fatal lo ocurrido. Y
Por eso hoy, más que nunca, quisiera compartir un recuerdo. Fue en, si no me equivoco, 2019, que vine a actuar aquí a Argentina, fue la primera vez, y eran los inicios de mi carrera. Yo quiero que ustedes me digan si le van creyendo, ¿no? Es en 2019, según cuenta, fueron los inicios de su carrera, fue a actuar por primera vez. Yo quiero que me digan ustedes si es creíble lo que dice o si está forzada a tener que decirlo. Es muy importante descubrir en esto la autenticidad. Yo quiero descubrir si es auténtica en lo que dice, al margen de que no debía haberlo hecho, por supuesto, porque todo se armó por 5 payasos. Dímelo tú si viste, si notas esto como auténtico, realmente lo siento, o es para, digamos, equilibrar la cagada en la que lo metieron los payasos estos, tertulianos y toda esta gente de la televisión. Y fue aquí, en el Lollapalooza. Y me acuerdo que abría el show del Mal Querer, como la canción de Pienso en tu mirada. Y me acuerdo de oír toda esa multitud cantando. Me da miedo cuando sabes, sonriendo en toda la calle, porque Hay que reconocer que el público argentino es muy entregado a su artista. Eso hay que reconocerlo. Yo lo he sido yo también, o lo soy, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Fíjate cómo la acarician a ella, le van así, abriendo el camino tranquila, no pasa nada, ¿eh? Vamos a ver. esa. Y nunca me olvidaré la sensación de alguna manera de you made it, ¿sabes? De la primera vez que me la dieron fuera de mi país. Y entonces, ¿cómo yo podría tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este? En verdad es el lugar que me ha erguido donde estoy hoy. Pero dame tu opinión, porque es muy importante. Esto quiero analizarlo con ustedes. Si el artista a veces miente, porque siempre cuando salimos lo quiero, sí, te quiero, pero acá hay una emoción que yo creo que es bastante sincera y me gusta la sinceridad en las personas y en este caso de Rosalía. Así que obviamente, creo que ya lo sabéis los que estáis aquí, no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público que siempre he dicho, siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la tierra. Eso lo dijo Megadeth por los Pou, que Argentina es el mejor público que hay en la tierra. Yo no sé, ahí ya me suena un poco a cliché, ¿no? O sea, bueno, sí, bueno, ustedes son los mejores. ¿Hacía falta tanto o no hacía falta tanto? Al margen, Yo, eso de que el mejor público de la tierra también lo puedo decir en México. Los mejores son los españoles, los mejores son los chinos, los kazajos, qué sé yo, lo que sea. Ahí donde estás. Quiero sacar la autenticidad o no en esto. Es muy importante que sí se detuvo y pidió disculpas y lo está haciendo con una altura muy emocionalmente muy amplia, muy linda. Me gusta, Siempre cantáis todas las canciones. Siempre os implicáis a más no poder, le ponéis todo. Y nada me dolería más que pensarais que no me importáis igual de vuelta. Porque quiero que lo sepáis que mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual intacto que el primer día. Y hoy yo vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo, de daros todo. Y nada, quiero agradeceros muchísimo a todos por estar aquí esta noche, por estar aquí conmigo, por levantarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Os quiero. ¿Qué tal? Ese motivo, Ese motivo. Me gusta lo de Rosalía. Me gusta que los artistas ocupen un nivel emocional, que pongan este corazón. Al margen de que pueda haber algunas cosas cliché, está bueno que los artistas demuestren que los tertulianos, esta gente ignorante de la televisión que solo quiere dividir y venderte humo,
Me gusta que esa actitud emocional que levanta al artista para decir, bueno, mi conexión va más allá que el humo que te venden estos ignorantes muy aburridos de la vida, ¿verdad? Me gusta, a mí me gusta. Fíjate la conexión del público con el artista, ¿no? Cosa que los tertulianos no pueden entenderlo de eso porque ellos lo que tienen es ego, hablar, y por estar en la televisión se sienten importantes y bueno, algo más así, ¿no? Me gusta esto. Mi odio hacia los panelistas y tertulianos o estos opinólogos es claramente real. Bueno, ¿cómo vas a odiar? ¿Cómo vas a odiar? Es lo que siento, mi amigo, si no te gusta. No puedo poner la tele y ver cómo me tomás de tonto armando lo que armaste con esta piba, que es una piba, es una nena, y de repente tiene que salir de gira a otro país, cosa que en tu vida vas a hacer. Armás todo el humo para vender humo sacado de internet por un comentario de 1, 2, 3, 4 personas. ¿Me entendés? Y mismo en Argentina los otros, no vengan a mi país, tenemos que tomar medidas, cualquier cosa, payaso. Pero bueno, muy bien por mi parte con Rosalía, muy bien. Yo apoyo. Muchísimo. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Conclusión final, entonces, ¿qué te está pareciendo? ¿Bien? Tírame vos tu dato. Vos decís que fue sincera, decís que fue honesta, decís que llegó al público, el público la aceptó. Decís que fue todo mentira de esta gente que nos quiere manipular la cabeza, la televisión y meterse inclusive en el mundo del arte, así sea bueno o no, insisto, aunque te guste o no te guste, el mundo del arte, gente que está opinar. Yo creo que conectó y creo que salvó a su público y a su mercado, que pudo haber sido destruido por la gente que estaba al principio del video, ¿no? Estos nefastos, aburridos y bueno. Dame tu opinión sobre si lo fuiste a ver, qué te pareció el tema de esta chica. Hay una cosa muy importante que me gustaría decir para cerrar este video. Y lo vamos a cerrar con lo que pasó realmente. Terminó cantando, la gente explotó, todos contentos, acá no pasó nada. Los tertulianos que quisieron hacer de esto lo que hicieron, un número para amargarla a Rosalía, para arruinarle la idea a los fans ilusionados. Bueno, te dejo el resultado final de todo este cuento. ¿Viste en el concierto? Contame qué tal fue, a ver si era para tanto el circo, ya sabes. Suscríbete, dame like y nos vemos en un próximo video aquí, en Bohemio Prolijo. Espero que no haya más noticias como estas. Espero que los tertulianos de una vez se hagan fontaneros, plomeros, que vayan a trabajar y que dejen de inventarnos una realidad que no existe. Viva la música, gente. Hasta la próxima. Vamos a bailar para buscar